compartir con ustedes una historia de dos personas que en su infancia sufrieron abuso sexual, una de ellas también, Silvia y Sebastián, concretamente. Ella también sufrió violencia de género y ellos se llaman sobrevivientes de esos abusos sexuales que tuvieron en su infancia. Crecieron, sobrevivieron, pero no se quedaron así con el estigma y con ese tremendo dolor de haber sufrido esa experiencia, que las cifras oficiales son alarmantes. Ellos mismos indican que el 20% de los chicos de todo el mundo sufren abuso sexual, una cifra más que importante, por ciento, y preocupante, y que en definitiva se hace muy poco para prevenir esos abusos sexuales. Se conocieron de grandes y formaron una fundación y recorren el país para hablar sobre este tema, alertar y fundamentalmente prevenir el abuso sexual en la infancia. Estamos allí en contacto con Silvia y con Sebastián y le decimos muy buenos días a los dos y muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir así la experiencia de vida de ustedes. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días, es un placer. Nosotros no los vemos a ustedes, pero entendemos que sí nos están viendo y escuchando bien. Así es, Sebastián. Exactamente, los estamos escuchando perfectamente bien. Me interesa, como en primer lugar, cómo toman esa energía, esa experiencia negativa, muy negativa, horrible de sus vidas, y cuando se conocieron después dijeron, bueno, hagamos algo para prevenir, para que no haya otros chicos abusados. A ver. ¿Nos escucharon? Sí, claro. Bueno, acá lo importante me parece es que tanto Sebastián como yo teníamos en claro que el problema del abuso social era un problema social, era un problema colectivo. Eso lo sabíamos cada uno con nuestras historias. Cuando nos conocemos, yo ya venía formando grupo con madres, también protectoras de niños víctimas, o sea, con otras madres que habían tenido que asumir que se habían casado o habían tenido pareja con una persona que terminó abusando de sus hijos o hijas. Yo ya sabía que ese problema era social, colectivo. Cuando vas al Poder Judicial y te encontrás que el Poder Judicial, en lugar de defender a la niña o al niño supuestamente víctima y proteger al adulto protector de ese niño o niña, te encontrás con que el Poder Judicial en general ataca al adulto protector, atacando también al niño víctima o al niño en riesgo. Y yo tenía idea de que esto tenía que ser conocido por la gente. Yo decía, esto a nivel social no es conocido, las personas no saben lo que estamos pasando cuando queremos proteger a niños y niñas que están en contacto con pedófilos, ¿verdad? Y ahí lo conozco a Sebastián, que también venía con la idea de que esto era un problema social, colectivo. Eso es lo que nos une de alguna manera también en un primer momento, el modo común que teníamos de ver que esto no es un tema individual, no es un tema personal, no es un tema de la familia, es un tema de la cultura toda, ¿no? Sebastián, Silvia, este contacto es a propósito... Caso, por supuesto, yo venía en ese momento, en el 2012, de lograr nada menos que el juicio y la condena penal de quien había sido autor. Sí, estamos con un poquitito de delay. Les decía que este contacto que tenemos con ustedes es a propósito de esta noticia que conocimos por estas últimas horas, de este hombre que a través de unos audios que le envió a sus amigos reconocía el abuso de 6 años y ha quedado libre en las últimas horas porque para la justicia no es suficiente prueba que la mamá de esta chiquita de 6 años reconozca que esa voz es la voz del adulto que abusaba de la pequeña, ¿no? ¿Cómo nos paramos ante esta noticia, ¿no? Porque la verdad que abruma la idea de saber y de conocer que un hombre que violó a su propia hija de 6 años esté hoy en libertad. Sí, nos parece a nosotros importante, primero que bueno, acá hay una causa judicial. Lo que nos parecería muy grave, es que no se investigue, que no se tomen por cierto los datos que se están presentando, que se trate de demostrar que el abuso no existe sin tener realmente pruebas fehacientes. Eso nos parecería muy grave.
Después, viste, toda una cosa que tiene que ver con cómo se mueve el Poder Judicial y que nosotros desconocemos. Lo que nos parece acá importante, que creo yo que es lo que hay que remarcar como sociedad, es saber que de cada 10 personas que conocemos, 2 fueron abusadas y una de ellas es de manera incestuosa. O sea que es muy probable, o sea, de cada 10 personas que conoces, una fue abusada por su papá, o por su hermano, o por su tío, por su abuelo, por su padrastro, por su mamá. Esto es importante saberlo, porque viste que nosotros vemos que a nivel social se generan como estos estallidos ante una noticia así, de esto de querer ir a linchar a un agresor, y nosotros lo que decimos es que hay que usar esa fuerza, esa furia y esa desesperación que nos da un caso concreto como este para ver qué hacemos en lo social y en colectivo entre todos para cambiar la realidad de la infancia de una vez y para siempre. Y esto nos parece muy importante. Lo que yo sí creo que el Poder Judicial con este caso va a tener presión porque estamos todos mirando. Y esto es lo que para mí de alguna manera protege a esta niña o a todas las niñas o niños que puedan estar en riesgo si esta persona verdaderamente es un pedófilo. La actitud de saber que es muy probable o puede ser que un progenitor sea abusador, sí, sabemos que sí. Y entonces hay que tomar todas las medidas para proteger la infancia. Lo más importante con esta niña es asegurarnos de que no tenga contacto esta niña con esta persona, ni esta niña ni ningún niño con este hombre hasta que no estemos como sociedad absolutamente convencidos de que en verdad esta persona es inocente. Esto hasta ahora no pasa en la mayoría de las causas. Vos pensás en mi caso, viene la hija mayor del progenitor de mi hija a avisarme que había sido abusada para que yo trate de proteger a mi hija. Y en el Poder Judicial lo que decían era que era una mentira montada para cagarle la vida a un pobre tipo. En estos términos es como se movió el Poder Judicial en lugar de decir, fíjate, está apareciendo una hija mayor a avisarnos para proteger a esta niña que está en riesgo. Esa debe ser la postura siempre. Primero, protección hacia los niños. Y después, además, también el tema del juicio y la condena a los agresores. Eso tiene que tomar el Poder Judicial, la importancia social que tiene y empezar a hacerse cargo de esta estadística. Esto es lo que nosotros decimos. Salimos nosotros a la calle, la estadística está mostrando que somos el 20% de la población. Cuando vos vas al Poder Judicial, ¿cuántas condenas tenés? ¿Todas son mentiras? ¿Todas son denuncias falsas para el Poder Judicial? ¿Siempre mentimos? Esto es lo que para mí nos tiene que exigir este tipo de casos. El compromiso, no solamente con este caso, sino el compromiso con una realidad general, y que es que en el Poder Judicial lo que tratan de hacer es de demostrar que las denuncias son falsas, en lugar de asumir la estadística real, y es que los niños son abusados la mayoría de las veces en sus casas. Silvia. Es realmente preocupante pensar que si un caso tiene difusión, por ahí están a resguardo los derechos de la víctima, en este caso de los chicos o de los menores de edad. Y si no hay repercusión pública de estos casos, la justicia actúa en líneas generales como hablando de lo que dice la víctima, sea mayor de edad o sea menor de edad. Yo digo, no hay empatía en la justicia en ponerse en lugar de esa criatura en estado de indefensión, abusada sexualmente, en su gran mayoría siempre es intrafamiliar el abuso sexual, y sin embargo la justicia es como que el tiempo pase y vamos a probar a ver si es realmente así. Pero no hay medidas concretas, sensatas y profundas y de protección hacia la víctima desde el primer minuto, donde el abusador por allí sigue conviviendo con la hija mientras está el proceso, o sigue conviviendo con la menor. Hay muchísimos casos de eso donde la justicia dice, que siga viviendo allí en la casa. Y con el convencimiento desde el sentido común que ese abusador va a tratar de abusar de esa criatura en cualquier momento. En verdad sabemos que los abusadores sexuales, si no hay intervención, van a seguir abusando. Y esto lo vemos en la práctica, cuando ves que a nivel familiar algún adulto habla, y cuando habla un adulto en una familia empezás a encontrar que, mirá, la misma persona había abusado hace 10 años, 20, 5, 2 días, o sea, y lo vemos claramente en los casos de la curia, cuando vos ves que lo que han hecho es correr a un cura pedófilo de una institución a otra, lo único que hicieron fue correr el abuso de un lugar al otro. Obviamente. Esto ya tenemos que aprenderlo. Callarnos, ocultando y no haciendo nada, lo que estamos siendo es cómplice del agresor. Ahora, Seamos.
Sí. Silvia, yo me quiero poner en el lugar de las criaturas, de los chiquitos y de esos papás, correrme un poquito de la justicia que obviamente que tiene que actuar en estas causas, pero corrámonos de ese lugar y pensemos en los chiquitos que están siendo abusados hoy y preguntarles qué indicios, a qué tenemos que estar atentos los papás para hacer el llamado de atención. Yo les voy a contar, yo fui víctima de abuso a mis 10 años y no tuve la posibilidad de ponerlo en palabras, me daba vergüenza y mi mamá no se daba cuenta, no se dio cuenta. El que descubre la situación es mi hermano menor y es él el que pone en palabras, el que puede poner en palabras lo que había visto, lo que estaba pasando, y es ahí donde a mí me corren de ese lugar. En casa no hubo posibilidad de hacer una denuncia judicial, simplemente nos corrimos, se cortó el vínculo con la familia, pasaba esto hace tiempo atrás, era de callarse, daba vergüenza. Y bueno, lo sobrellevamos como pudimos. Yo recién hace muy poquititos años pude ponerlo en palabras en una terapia, pude sobrellevarlo y salir adelante, y aún así me cuesta expresarlo. Pero quiero ponerme en el lugar de esos chiquitos en donde yo me siento identificada, en donde no hay voz, no hay manera de expresarlo, y necesitamos de esos adultos para que estén atentos y para que visualicen eso que nosotros no podemos poner en palabras. No sé si me explico. Totalmente. Sí, bueno, y muchísimas gracias por compartirlo antes que nada. Y como nos gusta siempre decir a nosotros y nosotras que esto es un camino colectivo, muy bienvenida. Nosotros nos gusta decir, tenemos compañeras y compañeros de este camino colectivo por todo el país y en muchos otros países del mundo desde ya. En nuestro caso nos reunimos todas las semanas del año desde hace años, y ahora en contexto de pandemia de manera virtual, personas adultas que fuimos víctimas de abuso en la infancia y adultas y adultos que protegemos a niñas y niños víctimas en el presente, a compartir nuestras experiencias, a ponerlas en palabras, en un lugar de escucha respetuosa, empática. Y hay personas de las más diversas generaciones. Ese es nuestro encuentro solidario de pares de todas las semanas, que además es anónimo. O sea que las personas que participan saben que su identidad está preservada y que lo que se comparte queda dentro del grupo. Porque esto que bien compartís vos es lo que me pasó a mí. Yo sufrí mis abusos a los 13 años y durante los primeros 10 años no pude ponerlo en palabras. Recién lo pude hacer siendo mayor de edad, que es cuando lo denuncié. Y finalmente, más de 20 años después, pude lograr el juicio y la condena de mi abusador, que es cuando hice pública mi historia en el año 2012. Y en este sentido, con respecto a lo que bien decís vos, nosotros por eso, entre otras cosas, aquí podríamos hablar, por ejemplo, por un lado de la responsabilidad en los medios de comunicación acerca de cómo se informa acerca de este delito, qué tipo de mensajes, de discursos y de imágenes transmitimos desde los medios de comunicación y que están viendo y escuchando las niñas, niños y adolescentes de hoy, las víctimas de hoy. También, por otro lado, las responsabilidades del Estado, las políticas públicas del Estado. Nosotros en ese sentido abogamos siempre por la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos en nuestro país desde el año 2006 y que, sin embargo, a tantos años de su sanción todavía está muy lejos de ser una realidad en todas las escuelas del país. Decimos esto, por ejemplo, porque si en las escuelas y aún en la modalidad en la que las chicas y los chicos tienen hoy su sistema educativo en contexto de distanciamiento social, si niñas, niños y adolescentes en las escuelas pueden hablar y compartir sus emociones, sus sentimientos, si sienten que tienen adultos confiables a los cuales recurrir, si las y los docentes están capacitados y capacitadas en saber ver lo que las chicas y chicos manifiestan no con palabras, sino a través de sus cambios de actitudes, sus modos de relacionarse, sus dibujos. Es decir, como bien decías vos, las chicas y los chicos nos gritan delante nuestro que están siendo víctimas de este delito, no necesariamente con palabras, pero como adultas y adultos no sabemos leer y escuchar eso que nos están gritando. Por eso allí es tan importante la responsabilidad, en este caso, del Estado y en materia educativa, por ejemplo, a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, para generar esas condiciones. Y también generar, pienso, ¿no?, algo de conciencia en nuestros propios hijos. Yo tengo una hija que hoy tiene 20 años, pero a raíz de mi experiencia
no sé si correcta o incorrectamente, desde muy pequeña le enseñé esto de que ella es dueña de su cuerpo, de que ella incluso ni ante mí ni ante su papá debía quedarse desnuda, que cuide de sus partes, que son sus partes, que es su cuerpo, y que ella el día de mañana le dará permiso a quien quiera para que lo recorra y que lo disfrute, porque la verdad que la sexualidad es buena y hay que disfrutarla y es bienvenida y es algo natural. Pero la realidad es que preocupa mucho. Yo escuchaba su relato, escuchaba y conozco la historia de esta chiquita de 6 años y me pongo en el lugar de esas víctimas que no tienen voz, ¿viste? Y vuelvo a mi caso, y perdón que sea autorreferencial, pero si mi hermano no veía ese hecho puntual, no sé qué hubiera sucedido. Lo más probable es que el abuso hubiera continuado. Entonces, Y por a los suerte papás a se estar animó tu hermano. atentos. Y mi hermano que Que se se animó, animó, mi toma hermano que es coraje. mi gran héroe, ¿no? Claro. A Esteban, que lo amo, bueno, a Santiaguito también, que está en el sur. Pero creo que la clave está en esto, en animarse a ponerlo en palabras. Creo que es fundamental. Lamentablemente yo no lo tuve, no quiero, mi mamá debe estar re mal en este momento, pero eran otras épocas, no había costumbre de darle contención psicológica a los chicos, pero bueno, chiquitos que sufren de un abuso o de una violación, es muy importante que estén contenidos desde lo psicológico, además, ¿no?, de la contención familiar que van a necesitar. Claro, nosotros por eso decimos que para criar un niño hace falta una aldea, porque vos pensás que en tu caso fue tu hermano, pero nosotros decimos que puede ser la vecina, la portera de la escuela, el kiosquero, o sea, cualquier adulto, cualquier persona puede estar atenta a la actitud de un niño, porque quizás la mamá o el papá no se dan cuenta, pero alguien atento, otro adulto atento, se da cuenta. O muchas veces sucede que niños o niñas le cuentan algo a su compañerito de escuela, y este compañerito de escuela va a su casa y le cuenta a su mamá y a su papá. Y yo he visto casos donde ha salido como adulto protector la mamá de la compañera de escuela de una niña abusada. Cuando escucha a su hija contándole lo que la amiguita le está contando, dice, pero eso es abuso. Y sale a proteger y sale en postura que nosotros creemos que toda la aldea adulta debe tener, que es, en verdad, no dejar de que en verdad el hijo es el hijo del otro y no me preocupa, sino que todos los niños y niñas deben ser una preocupación para todos los adultos y adultas de buena voluntad. Y acá me parece que sí es claramente, o sea, hay adultos que pueden dañar, que son realmente agresores y que tenemos que saber que están entre nosotros y nosotras, pero aparte estamos todo el resto de los adultos que podemos tener una postura activa de protección. Y hacia eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Una sociedad adulta despierta, atenta, intranquila, cuidando la cría. Y no como hasta ahora que la sociedad adulta se mantiene como, bueno, yo sé que la disfruté, listo, la infancia queda ahí, qué lindo, son un objeto de adorno a lo sumo, ¿no? Bueno, en verdad, como sociedad adulta, hacernos cargo de que tenemos que vivir intranquilos, tratando de que la infancia se críe tranquila. Y nosotros además pensamos que este va a ser un modo de tener una sociedad mucho más linda, más justa, más realmente fraterna, si empezamos a ocuparnos de los más débiles, que es la infancia. Silvia, Sebastián, muchísimas gracias por el testimonio de ambos y por esta comunicación y por la tarea que realizan por los que fuimos y son víctimas de algún abuso o de alguna violación. Que tengan un buen día. Muchísimas gracias y los esperamos a todos y a todas en Adultos por los Derechos de la Infancia. Gracias. Muchísimas gracias.